Y para aprovechar una vez más del conocimiento de este especialista, decidimos hablar de una molestia que es más común de lo que se cree, el dolor mandibular. Nos encontramos aquí en la provincia de Veraguas junto a la Clínica Dental Uribe para entrevistar a un especialista en cirugía maxilofacial sobre este tema y explorar más a fondo la articulación temporomandibular y cuándo prestar la debida atención. Aquí aprenderás a reconocer cuándo es normal o no ese ruido mandibular, qué hacer en caso de que presentes ciertos signos de alarma y qué pasaría si no te atreves a tratar este dolor. Bienvenidos a una entrevista más en guiasmedica.com con el experto en cirugía maxilofacial de la Clínica Dental Uribe, el doctor Germán Velázquez. Disfruta de esta experiencia. Bienvenido, doctor, una vez más a esta entrevista. Comencemos por la pregunta más común. ¿Es normal que la mandíbula suene o duela al abrir la boca? Con respecto a los ruidos articulares, en cualquier articulación, incluyendo la articulación temporomandibular, se considera que debe prestarse atención si el ruido está acompañado de dolor o de disfunción. ¿Qué significa la disfunción? Que el paciente no pueda hacer los movimientos para los cuales está diseñada la articulación. En el caso de la articulación temporomandibular, está diseñada para abrir y cerrar la boca y para hacer la masticación. En resumen, si la articulación suena, pero no existe ninguna alteración en cuanto al dolor o función, el ruido no es nada más que un hallazgo. Pero si ese ruido está asociado a disfunción y a dolor, es un ruido que debe tratarse y debe tenerse en cuenta. La articulación temporomandibular es la articulación que se encuentra por delante del oído y es la articulación que está uniendo la mandíbula con el cráneo. La función principal de la articulación es permitir los movimientos mandibulares. Uno utiliza la mandíbula y utiliza los movimientos mandibulares para hablar, para deglutir, para masticar. Entonces es una articulación que está involucrada en esas funciones. Ya conociendo sus funciones, ¿cuáles serían las señales de alerta de que algo no anda bien? ¿Hay algún signo que nos puedas regalar? La articulación temporomandibular es un conjunto, como todas las articulaciones, que tiene un disco interarticular, tiene ligamentos y tiene músculos. Cualquiera de estas estructuras que se comprometa se va a traducir en alteración de la función o en ruidos, como ya habíamos hablado. Entonces, los síntomas más frecuentes asociados a la articulación son el dolor. Y los signos pueden ser los ruidos, puede ser la limitación de apertura bucal, la desviación en la apertura bucal, la dificultad para realizar los movimientos durante la masticación. Ahora bien, doctor, este dolor puede llegar a confundirse con un dolor de cabeza, por ejemplo. Los dolores de la articulación temporomandibular muchas veces se entrecruzan con otros dolores de la cabeza. Entre ellos están las cefaleas y las otalgias. Las cefaleas es dolor de cabeza y la otalgia dolor de oído. ¿Y por qué sucede esto? Porque todas estas estructuras comparten la misma inervación. Tienen la inervación en el mismo ganglio que es el ganglio trigémino, por una parte. Segundo, por otra parte, porque la función de la mandíbula depende de la actividad muscular. Y cuando los músculos entran en hiperactividad y duelen, el paciente no puede entender que le está doliendo un músculo. Voy a señalar para que sea más claro. Este músculo se llama el músculo temporal. Cuando al paciente le duele el músculo temporal, el paciente no dice me duele el músculo temporal. El paciente considera que tiene una cefalea, o sea, un dolor de cabeza. Lo mismo sucede con un músculo que se inserta en esta área que se llama el pterigoideo externo. Cuando ese músculo duele, el paciente siente que le está doliendo el oído. Por eso se combinan esos dolores y se confunden. Perfecto. ¿Y podríamos decir que existe relación entre el estrés con este problema? Bueno, dentro de los disturbios emocionales que pueden manifestarse con síntomas musculares, hay muchos. Está la ansiedad, la depresión y el estrés. Todos ellos tienen un componente que es profundo, y profundo quiere decir que no tiene que ver con un sistema de dolor local, sino un sistema de dolor central, en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, cuando está sometido a impulsos constantes de dolor, hace algunos cambios.
y produce un fenómeno que se llama sensibilización central. Entonces, esos son los dolores que hacen que se confunda un poco la causa de ese dolor y que se confunda un poco el tratamiento de ese dolor. Bruxismo. Tengo que nombrarlo. ¿Podría ser una causa que lo origine? El bruxismo es una condición que ahora se considera neurosensorial, en el cual se pierde la capacidad de hacer movimientos coordinados. Por ejemplo, caminar es un movimiento coordinado. Masticar es un movimiento coordinado. La mandíbula está diseñada para hacer movimientos coordinados. Algunas veces se pierde esa coordinación y el paciente comienza a hacer movimientos de apretamiento constante. Esos movimientos de apretamiento constante se traducen en sobrecarga muscular. La sobrecarga muscular produce dolor y disfunción de la articulación. Así que el bruxismo es una causa importante porque se considera microtrauma repetitivo. Y ese microtrauma repetitivo produce información constante que va a sensibilizar al cerebro, y hablamos de lo que hablamos anteriormente, de la sensibilización central, de que comienza a sentirse el dolor desde el cerebro, desde el sistema nervioso central, y no desde la fuente en la que se está produciendo, que son los músculos. Ok. ¿Y qué pasa si no se trata? ¿Algo muy grave? Explíquenos o coméntenos un poco más. Si un paciente percibe que tiene dolor al abrir la boca o al masticar, o tiene ruidos articulares asociados a limitación para abrir la boca o a dolor, y no los trata, esto se convierte en un ciclo en el que el dolor va escalando, y va escalando a niveles superiores en los que es mucho más difícil de tratar. Pasa de ser simplemente un dolor local porque se está produciendo un daño al trabajar demasiado el músculo, a convertirse en un dolor central, porque ha sido un estímulo tan repetido que el cerebro deja de utilizar los mecanismos con los que modula el dolor. No solamente en la articulación temporomandibular, sino en cualquier dolor que el paciente tenga. Y el dolor debe resolver cuando tiene una causa específica en un tiempo corto. Pero si el dolor se perpetúa, el mecanismo con el que el cerebro reacciona a ese dolor cambia. Y ya no es el estímulo el que está produciendo el dolor, sino es el cambio en el cerebro el que está haciendo que ese dolor se vuelva constante. Así que es muy importante para un paciente que tenga un ruido articular asociado a dolor o a limitación para abrir la boca, o que tenga esta serie de síntomas variados como son cefaleas en la región temporal, dolores de oído, sentir aire en el oído, sentir que le duele el hueso de la mandíbula, es un paciente que debe consultar para evitar que un dolor agudo se convierta en dolor crónico. Se considera que un dolor crónico es un dolor que tiene más de 3 meses de duración. Y el dolor agudo, hay muchas diferencias entre el dolor agudo y el dolor crónico. Una de esas es que el dolor agudo está en directa relación con una causa, con un daño que está produciendo ese dolor. Pero cuando el dolor se cronifica, la causa puede desaparecer, pero el dolor persiste. Y por eso se convierte en un dolor más difícil de tratar. Y esa es la razón por la que un paciente con dolor debe consultar inmediatamente, no esperar a que se vuelva un dolor crónico. ¿Cuándo podría usted considerar si es agudo o crónico para decir que hay una patología de fondo? Para hacer una diferencia en el diagnóstico del dolor crónico con el dolor agudo, lo primero es el tiempo de evolución. Un dolor agudo se considera un dolor que debe resolver en menos de 3 meses. Después de 3 meses, el dolor se comienza a convertir en un dolor crónico. En el dolor agudo es identificable la causa del dolor. En el dolor crónico, a pesar de que la causa se haya resuelto, el dolor persiste. En el dolor agudo, el dolor es cónsono con el estímulo que lo está produciendo. En el dolor crónico, muchas veces el dolor no tiene que ver con el estímulo. Puede ser un estímulo muy pequeño que cause mucho dolor, o puede ser un estímulo que no es doloroso que produzca dolor. Y todos estos son mecanismos de sensibilización central o de sensibilización periférica que hacen que para nosotros el manejo del dolor sea completamente diferente. El dolor agudo se maneja eliminando la causa que produce el dolor y poniendo
analgésicos antiinflamatorios, que es lo más común, y algunas medidas locales. Para el dolor crónico hay otra serie de medicamentos que debe entrar, con el que se debe tratar. Ya que hablamos de todo esto, ¿existe algún tratamiento? Para manejar el dolor, lo primero que debemos hacer es diagnosticar. Podemos diagnosticar un dolor agudo porque estamos ante una causa evidente. Un paciente que tiene bruxismo, un paciente que tiene una maloclusión o un paciente que está sometido a estrés. Entonces, dentro del dolor hay varias aristas. Uno es liberar al paciente de dolor, pero muy importante es también liberar al paciente de la causa de ese dolor. Muchas veces se nos olvida eliminar la causa del dolor. El tratamiento local para el manejo del dolor y que se hace desde el momento en que el paciente hizo su primera consulta es eliminar la causa y quitar todos los irritantes locales. Si el paciente está con dolor muscular, entonces debemos quitar la sobrecarga muscular, probablemente con relajantes musculares, analgésicos, haciendo una dieta blanda y fisioterapia. Si el paciente ya tiene componente central, el manejo es completamente diferente y las causas de ese dolor son diferentes, así que el tratamiento se amplía un poco. He escuchado por ahí sobre algo que se llama las guardias oclusales. ¿Esto realmente ayuda para el bruxismo? Guardas oclusales o férulas o placas neuromio-relajantes son un tratamiento en el cual la literatura no ha logrado hacer consenso. Sí es un tratamiento paliativo, sobre todo para pacientes que bruxan, para que no bruxen sobre sus dientes, sino bruxen sobre la placa. No es un tratamiento definitivo, es un tratamiento paliativo. Para culminar, ¿cuándo recomendarías que una persona vaya a la consulta en estos casos? Cualquier persona que esté teniendo ruidos articulares, que esté teniendo dificultad para abrir la boca, dificultad para masticar, debe consultar inmediatamente. No dejar que esto se convierta en un dolor crónico. Finalmente, doctor, muchas gracias por su tiempo, pero me gustaría terminar esta entrevista con una cita acerca del dolor mandibular. El dolor mandibular no siempre comienza en la mandíbula, a veces comienza por el estrés, en el hábito y en el tiempo que dejamos pasar sin diagnosticar. Escuchar a tiempo las señales de tu cuerpo puede ser la diferencia entre una molestia tratable y un dolor crónico que cambie tu calidad de vida. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista.